El próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Televidentes, un cordial saludo para todos y bienvenidos a esta nueva entrega de Signos Vitales, el espacio de salud que tenemos desde AUPAN, la televisión de los andinos. Seguimos apostándole a su cuidado, a su bienestar, y por eso hoy vamos a hablar de algunos hábitos que son muy importantes para tener una vida saludable. Y más allá de la alimentación y el ejercicio, es fundamental tener una higiene del sueño adecuada. Para que nos orientemos mejor sobre este tema, le damos la bienvenida al doctor Andrés Restrepo. Él es médico general del municipio de Andes. Doctor, bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias. Bueno, doctor, la gente se preguntará, "Jue madre, ¿qué es higiene del sueño?". ¿Cómo le explicamos a los televidentes qué es la higiene del sueño? ¿En qué consiste? Bueno, la higiene del sueño básicamente se traduce en algunos hábitos que nosotros debemos tener todos los días para cuidar nuestro proceso de sueño, es decir, para poder generar algo que se llama conciliación del sueño y después el mantenimiento. Es decir, siempre hay dos procesos muy importantes: conciliar el sueño, que es cuando nosotros vamos a empezar ese proceso de, bueno, me voy a dormir, necesito generar esa somnolencia, que me dé eso tan rico que uno siente que es como que se está yendo, esa es la primera parte, que es la conciliación. Pero no solamente es eso importante, sino que también mantener el sueño durante un buen tiempo, ¿cierto? Un tiempo que después, ahorita más adelante, vamos a ver cuánto es lo adecuado para cada persona, ¿verdad? Una duda muy frecuente que más adelante vamos a resolver. Exactamente. Entonces, es importante que hay varios hábitos que están relacionados con eso, desde lo alimenticio, desde algunas cosas que tenemos que modificar en las nuevas tendencias que las personas viven, por ejemplo, el uso de los celulares, el uso de los televisores, el uso de la música, etcétera, etcétera. Entonces, la higiene del sueño son cambios de hábitos para poder generar la conciliación y el mantenimiento del mismo. Bueno, también quisiera resaltar la importancia que tiene, pues, el sueño y dormir bien, porque mucha gente dice, no, pues yo duermo 2, 3 horitas, pero yo me siento bien, tomo café todo el día, una serie pues como alternativas para mantenerse despiertos según ellos, pero quiero resaltar lo que es el sueño y la importancia y el impacto que tiene para la salud. Claro, lo que sucede es que las personas se relajan con el sueño y no lo ven como tan importante, ¿cierto? Hace parte de todas las necesidades básicas de nuestra vida. Es decir, así como necesitamos alimentarnos, así como necesitamos hacer necesidades fisiológicas, así como necesitamos tener relaciones sexuales, así como necesitamos todas estas cosas que están relacionadas con algo que no podemos obviar. O sea, que no podemos decir, no, es que yo puedo dejar de comer una semana. Es imposible, o sea, no lo podemos hacer, ¿verdad? Lo mismo pasa con el sueño. Cuando yo tengo en la consulta una persona que me dice, no, yo llevo 15 días durmiendo 2 horas, yo ya me preocupo, ¿cierto? Porque las alteraciones mentales secundarias a la falta del sueño son muy graves. Se pueden despertar enfermedades como el trastorno afectivo bipolar, personas que empiezan a escuchar voces, a ver personas que están muertas, a tener alucinaciones auditivas, visuales y hasta táctiles y sensoriales. Entonces, el sueño sí es demasiado importante para el proceso de la salud de cualquier persona. ¿Cuánto es el tiempo ideal para dormir? Normalmente uno escucha que deben ser 8 horas. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Depende de cada persona? Sí, depende de cada persona. Lo normal está aceptado entre 5 y 8 horas. Eso es lo que está aceptado. ¿De qué depende? De los hábitos con los cuales las personas fueron levantadas. Por ejemplo, muchas personas nos levantaron que nos teníamos que despertar a las 4 o 5 de la mañana para coger transporte público, irnos para otros lugares. Entonces nuestro sueño se limitaba a esa madrugada, ¿verdad? Y ya nuestro reloj biológico se adapta. Nosotros nos adaptamos a ciertas horas del sueño. En el caso, por ejemplo, de las personas que trabajan en el campo, tienen tenían, bueno, algunas personas todavía o algunas familias todavía lo conservan,
que no tienen luz eléctrica, por ejemplo. Entonces a las 7, 8 de la noche es un momento en el cual ya todos se van a dormir porque todo está en penumbra. ¿Eso qué quiere decir? Que a las 4 de la mañana ya todos están listos, despiertos para poder funcionar. 4 de la mañana. Porque su reloj biológico, y eso también está relacionado con hormonas, a las 3 de la mañana se secreta cortisol. El cortisol es el que permite que nosotros nos despertemos para empezar con las funciones diarias. Entonces, entre 3 y 8 horas está aceptable. ¿Entre 3? 5. 5. Ya me estaba preocupando. Sí. Menos de 5 8. horas, o sea, entre 3 y 5 horas uno dice, aquí hay una alteración del sueño. Menos de 3 horas uno dice, definitivamente me va a hacer una alteración mental, ¿cierto? No solamente fisiológica, sino también mental. Más de 8 horas, porque hay personas que dicen, pero es que yo duermo 10. Yo duermo 10 y me levanto con un sueño. Exacto, entonces ¿qué es lo que está sucediendo? Estamos alterando todo el ritmo fisiológico de nuestro cuerpo. Después de 8 horas, entonces la persona se va a sentir más cansada, se va a sentir con sueño, etc. Es importante entonces que tengamos en cuenta eso. Ahora, si la persona dice, es que definitivamente yo tengo que dormir más de 10 horas y siempre me levanto con sueño, hay que estudiar qué es lo que le está generando esa somnolencia. A veces enfermedades como el hipotiroidismo genera eso, que tenga tantísimo sueño, esa fatiga, que se sienta cansado todo el día. Entonces dice, no, es que yo duermo mucho. No es que duerma mucho, sino que hay una alteración metabólica que permite que esa persona tenga somnolencia todo el día. ¿Yo cómo puedo reconocer cuánto es como ese tiempo con el que yo puedo decir, descansé, dormí, tengo una higiene del sueño adecuada? Importante esa pregunta, porque entonces las personas empiezan con el estrés, ¿cierto? Entonces dicen, no, entonces yo considero que deberían ser 7 horas. Entonces ponen el reloj, ponen la alarma, ponen el relojito y 7 horas, y a las 7 horas dice, no descansé nada. Puede ser que esa persona necesite de 8 horas, o puede ser que necesite de 5 y ya se pasó, ¿verdad? No. La idea tampoco es ponernos como con una calculadora del sueño, ¿cierto? Lo que sí es necesario es que todos sepamos aproximadamente, bueno, yo me acuesto a las 10 de la noche y yo me siento tranquilo levantándome a las 4. Entonces, mira, entre 10 y 4 son 6 horas de sueño. Entonces, eso es lo que para esa persona es funcional. Hay otras personas que dirán, no, yo me acuesto a las 12 de la noche, a las 5 de la mañana, me parece perfecto, súper bien. Son 5 horas de sueño y cualquiera diría, no, qué poquito. Pero para esa persona es funcional, ¿cierto? Porque todo su sistema de vigilia, es decir, de estar alerta, lo configuró para dormir solamente 5 horas, o los que duermen 8 horas. Entonces, cada persona es de acuerdo a cómo se haya acostumbrado y haya hecho su hábito de vida del sueño. Yo me acuesto a las 9 todos los días, eso lo hace por lo regular y a la hora que se despierte. Si son más de 8 horas, hay que empezar a mirar si se levanta cansado o no, si es funcional al otro día o no es funcional, si siente debilidad muscular o no. Si no lo siente, uno dice, bueno, es una persona que tiene un hábito de sueño muy largo, ¿verdad? Pero si al otro día está cansado, etcétera, entonces hay que revisar qué es lo que está sucediendo. Bueno, doctor, de pronto una duda que tienen los televidentes y también me surge pues a mí, uno duerme, no sé, 5 o 6 horas y se abre los ojos y es, ay no, qué sueño, a uno como que le pesan los ojos y siente pues como ese cansancio y esas ganas o más bien como necesidad, no sé, de seguir durmiendo. ¿Esto puede ser normal que suceda de cuando en vez o eso también me indica un problema con esos hábitos? No, es totalmente natural, ¿cierto? Es natural que tú quieras continuar en ese proceso de placer, porque eso también le genera a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro, sensaciones de placer y qué rico continuar durmiendo, ¿cierto? Pero una cosa es, qué rico yo continuar durmiendo, otra cosa es que tú digas, ay, qué cansancio, no he descansado nada. El asunto cambia por completo, ¿cierto? Sí. Porque si tú todavía estás cansado, quiere decir que el cuerpo todavía te está solicitando, te está pidiendo más tiempo de descanso. Pero si te dices, qué rico yo quedarme aquí, está lloviendo, calientico, obvio, eso es un deseo adicional. Entonces el deseo de continuar durmiendo es completamente normal, ¿cierto? Totalmente normal. Si le asocias cansancio, si le asocias fatiga, si le asocias pereza,
¿cierto? Si Pereza. exacto, si a eso se lo asocias, hay que revisar qué es lo que está sucediendo. Es muy difícil reconocer pereza de sueño. Claro, es que es bastante difícil, bastante difícil. Bueno, doctor, dentro de esos hábitos que tenemos que tener muy claros y respetarlos para la higiene del sueño, hay de pronto algunos factores o situaciones que me alteren a mí normalmente este proceso. Muchísimos, muchísimos. Arranquemos con lo primero, la alimentación. Tenemos el malísimo hábito de comer tipo 8 o 9 de la noche y acostarnos a ver televisión. De una, nos acostamos a ver televisión o no sé, simplemente recostarnos a, no sé, a leer un libro, etc. Y dormirnos en menos de una hora de hacer digestión. Y no es ¿cierto? solamente, doctora, ahí interrumpo, que dicen, ay, es que se engorda. No, va no, mucho eso, más allá de algo sí, estético. Sí, va muchísimo más allá de solamente alteraciones pues en el peso, ¿cierto? Sino que la persona, el metabolismo está activo, ¿cierto? Entonces, como el metabolismo está activo, hay aumento del calor, el cerebro está intentando hacer que todo el sistema queme las calorías correspondientes de lo que acaba de consumir, entonces el cerebro sigue activo. Ahí vienen presentaciones neurológicas que son los sueños o terrores nocturnos, ¿cierto? Entonces una persona que come, nosotros por cultura comemos muchísima grasa, entonces una persona que come tarde antes de acostarse, mínimo antes de 2 horas de acostarse y adicional está cargado de grasas, de colesterol y triglicéridos, entonces lo que hace eso es que tengamos terrores nocturnos. Secundario, otro, que hacen reflujos, ¿cierto? Entonces la persona siente que se ahoga, que le quema, claro, es que acabaste de comer, ¿verdad? Y te dormiste, entonces cuando uno se duerme, todos los músculos se relajan. Dentro de los que se relajan también se relaja el músculo esofágico. Entonces uno diría, es que el esófago es un músculo. Claro, tiene muchas capas musculares que cuando tú te duermes se relajan. Al relajarse, el líquido y el contenido del estómago empieza a subirse por el esófago y eso duele, arde y parece como si fuera un infarto. La persona dice, me voy a morir, ¿cierto? Pero es precisamente por eso. O que se le viene pues como todo por boca y nariz, viene una tos maluquísima. Ahogado. Entonces no puede dormir precisamente por secundario a esa alteración ya digestiva por no haber tenido una higiene del sueño. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el uso de pantallas. Es muy normal que tú estés en tu cama, ya todo está apagado y estás así, pegado a tu celular, que a veces uno tiene hasta el accidente que lo despierta, es el tiestazo con el celular en la cara. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Total, eso nos ha pasado. Y entonces así se nos cae, nos volteamos y se nos vuelve a caer en la mano. Exactamente, entonces estamos de la vida. Con esa luz y el cerebro responde a la luz. Entonces si estamos con una luz blanca, el cerebro dice todavía es de día, él no es consciente al asimilar los fotones que pasa la luz, ¿cierto? Si nosotros estamos en una penumbra, el cerebro dice, bueno, ya es hora de descansar y empieza a secretar algo que se llama la melatonina, ¿cierto? Nosotros la tenemos en nuestro cerebro, entonces la secreta para que nosotros podamos conciliar el sueño. Mire que hay muchas personas que dicen, a mí me mandaron a tomar en una tienda naturista melatonina. Sí, pero toma melatonina y está pegado al celular, no estamos haciendo nada. O tenemos el televisor en la casa, o en la habitación, perdón. Mucha gente, doctora, hasta programa el televisor que para que lo arrulle y se duerma. Exactamente, pero de todas maneras no hay un correcto descanso. ¿Por qué no hay un correcto descanso? Porque está el ruido, el cerebro continúa activo, entonces muchas personas se dan como ese pajazo mental, ¿cierto? Y dicen, no, es que eso lo que hace es arrullarme y definitivamente lo que hace es distraer al cerebro para que eso suceda, ¿verdad? Entonces, esa es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta. 3, ni muy caliente ni muy frío, el ambiente, ¿cierto? Entonces, personas que llegan, se acuestan, digamos, con su pareja, aquellas que están casadas o tienen su pareja, se acuestan, entonces está la esposa que se acuesta con el mameluco hasta acá, cuello tortuga, guantes, gorro, ¿cierto? Y el otro está al lado sufriendo ese horno microondas del lado, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? La del lado no va a conciliar, ¿cierto? Entonces hay que llegar, porque la temperatura es importante, ¿cierto? Si tú empiezas a sudar bastante, entonces no vas a poder descansar, etc. Ahora, si tienes mucho frío, tampoco vas a descansar. Entonces también es importante el asunto de la temperatura. Los ruidos. La gente
considera que entonces tenemos que limitar todos los ruidos, ¿cierto? Cuando limitamos del todo los ruidos, el cerebro se pone alerta, como que algo me va a pasar, algo me va a pasar. Lo mismo que pasa con la oscuridad completa, que hay personas que dicen, no, yo tengo que dormir con oscuridad completa, pero no descansan. Entonces uno dice, ¿por qué no descansas si está completamente oscuro, bloqueado en el sonido? O sea, es ilógico que no descanse. No es ilógico, es racional, porque el cerebro dice, estamos totalmente oscuros, ¿qué pasó? ¿Por qué estamos del todo oscuros? ¿Y por qué se fue el sonido? ¿Nos quedamos sordos? ¿Nos quedamos ciegos? ¿Algo va a pasar? ¿Nos va a comer un tigre? ¿Me hago entender? Entonces el cerebro sigue alerta, activo, y no podemos descansar bien. Entonces mira que son varias variables que tienen acceso para influir en esa conciliación y mantenimiento del sueño. Bueno, doctor, ahí mencionamos entonces esos factores o situaciones muy cotidianos que pueden afectar esa higiene del sueño. Vamos a hacer una pequeña pausa para ir a una de nuestras secciones. Aquí los televidentes, ya usted ha estado claro aquí, sí. Mandan las preguntas para que las respondamos en un minutico. Entonces conozcamos la primera en consulta rápida. Hola, soy María, los veo desde Envigado y quiero saber qué puedo tomar para dormirme rápido. Bueno, es una pregunta compleja, ¿cierto? Porque entonces hay muchas cosas que uno podría tomar, desde lo no farmacológico hasta lo farmacológico. Pero más importante aún es qué debería evitar tomar. Más bien. Mucho más fácil, porque es que sería muy complejo para mí decirle, bueno, no, es que a mí me dijeron que toman leche con azúcar, que eso ayuda a conciliar el sueño. Una aromática. ¿Cierto? Pero entonces, ¿qué pasará con el diabético? ¿Qué pasará con el intolerante a la lactosa? Entonces son una cantidad de cosas que infieren en eso. Otro, no, es que a mí me mandaron a tomar tal pastillita, se llama trazodona o amitriptilina, etcétera, etcétera. O yo voy y me compro ciertas tabletas o ciertas pastillas, cápsulas, que a veces producen dependencia, ¿sí? O sea, que si no es con esa tableta, entonces no puede dormir. Entonces, no tanto es que se toma, sino que evita. Debe evitar el consumo de estimulantes. ¿Estimulantes como cuál? La cafeína, ¿cierto? Después de más o menos qué hora, doctor, que yo tengo como un problema con ese tema. Listo, ¿Hasta entonces, qué hora del día es bueno tomar cafeína para evitar algunas afectaciones del listo, sueño? entonces eso tiene que ver con la digestión. ¿Cuánto se me demora a mí en digerirse el café que me tomo? ¿Cierto? Entonces los líquidos normalmente tienen un efecto de 20 a 40 minutos, o sea, están en el estómago aproximadamente 20 minutos, pasan al intestino, se absorben hacia la sangre. Entonces, entre 1 hora y 2 horas demora su efecto, el efecto de la cafeína, ¿verdad? Entonces, siempre va a ser, cada vez que yo consuma algo, no me puedo acostar antes de 2 horas. ¿Listo? Las bebidas azucaradas, altas en azúcar, como las gaseosas, y sobre todo las gaseosas negras, ¿sí? Los alimentos con altos consumos de grasa, ¿sí? Entonces, vuelvo y te digo, nosotros tenemos una muy mala alimentación, malos hábitos alimenticios, lo tenemos todo trastocado. Entonces, comemos demasiada grasa, demasiado contenido de fritos en las horas de la noche. Los que les va bien, que el chorizo, la morcilla, la carne frita en las horas de la mañana, de la noche, ¿cierto? O la pizza, el perro, la hamburguesa, las alitas de no sé quién, los muslitos. Entonces siempre están con altos contenidos de grasa. Si tú te comes esos alimentos, pero vas a hacer una actividad, es decir, me lo comí a las 8 o 9 de la noche, pero voy a salir a bailar un rato y voy a consumir, no sé, un poquito de licor, etcétera, entonces hasta ahí no hay ningún problema, porque el cuerpo se va a encargar de quemar esas calorías que recibiste. Pero si tú lo que hiciste fue, te comiste el chicharrón con el choricito y la morcillita y las papitas, exacto, y los frijoles a las 7 de la noche y te acostaste a las 8, definitivamente eso lo que va a hacer es que estés en alerta. Entonces la idea es evitar altos consumos de grasa, altos consumos de estimulantes, sobre todo bebidas negras, ¿sí? Y altos consumos en azúcar. Si nosotros limitamos eso, comemos un poquito más suave en las horas de la noche, podemos ayudarle a el sueño. Más allá de eso,
Y respecto de qué tomar para conciliar, porque a pesar de que estoy teniendo higiene con la alimentación, higiene con las pantallas, etcétera, no concilio, entonces debe consultar para mirar cuál es la mejor opción terapéutica para esa persona. Puede ser una fitoterapéutica, es decir, algo natural, ¿cierto? O puede ser ya holoterapia, que es algo químico, como lo que normalmente los médicos nosotros mandamos en la consulta. Bueno, doctor, muy interesante esa respuesta. Ahí también pues aproveché para aclarar algunas de las dudas que también tenemos normalmente. Vamos con la segunda pregunta en consulta rápida. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es, tengo temporadas en las que no puedo dormir bien y me despierto varias veces en la noche. ¿Qué puede estar pasando? A todos nos pasa. Es decir, el sueño no solamente se altera por el consumo de estimulantes, por el ruido, por la luz, sino que también los estados emocionales, ¿cierto? Los estados hormonales. Entonces, si tú estás pasando por una temporada donde estás teniendo momentos de estrés, momentos de ansiedad, no sé, estamos próximos a la cosecha, hay muchísima lluvia, no está floreciendo, no me va a dar, tengo todas las deudas encima, entonces obviamente el sueño se va a ver alterado. ¿Por qué se ve alterado? Porque cuando nosotros estamos estresados y con ansiedad, aumenta una hormona que se llama el cortisol. Y el cortisol es precisamente el que nos ayuda a mantenernos despiertos y alertas. Entonces, si yo tengo estrés y ansiedad, o sea que tengo cortisol elevado, eso lo que va a hacer es que yo no tenga buena conciliación del sueño, ¿verdad? Otras, en los estados hormonales de las mujeres, cuando están llegando a su momento del periodo menstrual, aumentan los estrógenos, aumenta la progesterona y ellos ayudan a que no tengan buenos momentos de sueño, por el calor y por la incomodidad, ¿cierto? Entonces también, a todos nos va a pasar, no es de preocuparse de que haya algún momento en el cual no esté conciliando bien. ¿Cuándo nos debemos preocupar? Cuando yo llevo más de 15 días en esa misma tónica, ¿cierto? 15 días donde me levanto siempre a las 2 de la mañana y no puedo conciliar, nuevamente me duermo a las 4, pero a las 4:30 me despierto y llevo más de 15 días así, ya el asunto no está normal. Ya hay que evaluar qué es lo que está sucediendo y si es necesario alguna terapia psicológica o alguna terapia médica para poder contrarrestar esos efectos y no tener trastornos del sueño más adelante. Listo, doctor, súper clara esta parte. Vamos a continuar hablando del sueño y algo que también pasa mucho es que las personas no duermen muy bien de noche, pues al menos como ese mínimo de horas que recomiendan debe dormirse y logran como mantener ese sueño, pero dicen, no, pues yo dormí 3 horitas, pero yo por la tarde me acuesto a dormir y hago una siesta. ¿La siesta de verdad puede reemplazar ese sueño o eso es un mito? Qué bueno que digas esa palabra, reemplazar. No reemplaza, pero sí ayuda a retomar fuerzas a nivel neurológico. El problema es que las personas consideran que la siesta debe ser de más de 2 horas para poder estar descansado. Mentiras. Uno queda dormido. Exacto, eso ya es dormir, ¿verdad? Entonces, tener una siesta, un descanso de 15, 20, 30 minutos máximo hace que nuestro cuerpo se recupere de las energías para poder continuar con las labores, ¿verdad? Pero esto, doctor, perdón, como para un descansito, por así decirlo, de la rutina diaria, pero no es que esto me vaya a mí a reemplazar las horas de sueño ni a suplir ese descanso. Exacto, jamás que quede muy va claro. a reemplazar. Es decir, yo voy a dormir 2 horas a las 3 de la tarde hasta las 5 para poder dormir entre las 12 y las 4 de la mañana y ahí tener las 6. Jamás, el cuerpo nunca va a hacer esa compensación. Nuestro cerebro no compensa así. Por lo tanto, entonces la siesta sí es importante, pero hacerla como es fisiológicamente y para buscar el descanso, 20 a 30 minutos máximo y si es necesario, porque hay personas que dicen, no, pero es que yo me acuesto y me quedo 3 horas derecho, entonces si es necesario poner una alarma para que sean 20 minutos y puedas continuar, porque ese es el motivo de una siesta. ¿Y usted recomienda hacer esa siesta diariamente o solamente para algunos casos, doctor? Las personas que sientan que en las horas de la tarde lo necesitan. Por ejemplo, en mi caso, yo no soy capaz de hacerlo porque no siento la necesidad. Mucha gente dice eso, yo no soy capaz de dormir en el día. Exacto, entonces para mí, en el caso personal,
Para mí, dormirme a las 4 de la tarde, media horita, me despierto desubicado, a veces hasta con dolor de cabeza, no descanso, exacto, mal genio. Entonces, en mi caso no es funcional, pero hay personas que dicen, yo almuerzo y tengo que acostarme 20 minuticos para descansar. Súper bien, no hay ningún problema, entendiendo que acaba de comer, ¿cierto? Y lo que acabamos de decir. Exacto, ubicarse de una forma diferente, porque aquí, como no es sueño, sino siesta, entonces esa se puede hacer. O sea, después de las comidas viene algo que se llama la marea alcalina. ¿Qué es la marea alcalina? Es cuando nosotros comemos y nos da ese sueñito, esa modorra, esa perecita. Sí. Entonces, esa marea alcalina nos lleva a nosotros a conciliar un sueño para una siesta, pero solamente para la siesta, no para reemplazar el sueño. Bueno, doctor, vamos a la última sección que tenemos en este espacio, es cultura médica, para que ustedes vayan aprendiendo y adquiriendo nuevos términos que tengan que ver con el tema que estamos abordando. Hipersomnia idiopática es un trastorno del sueño en el que la persona está excesivamente somnolienta durante el día y tiene una gran dificultad para despertar del sueño. Idiopático significa que no existe una causa clara. Se considera que alguien sufre de hipersomnia cuando el trastorno se da al menos durante 3 veces a la semana, durante mínimo un mes, aunque también puede ocurrir diariamente. Ahí teníamos entonces la palabra para esta emisión y ya vamos cerrando este espacio, doctor. Lamentablemente el tiempo en televisión y con usted pues como que tampoco rinde mucho. Quisiera cerrar con un dato, quisiéramos pues como una reflexión alrededor del dato, y es que un estudio realizado por la Universidad de California en Berkeley pues confirmó que una noche sin buen dormir puede reducir la capacidad de asimilar conocimientos en casi un 40%, ya que las regiones cerebrales implicadas no funcionan de forma correcta durante la falta de sueño. Es cierto, es que cuando nosotros no tenemos la oportunidad de descansar, nuestras neuronas es como si nosotros quemáramos los fusibles, ¿cierto? O sea, como que estuviéramos recargando de más ese cerebro, esas neuronas que son como centrales eléctricas, microcentrales eléctricas, y obviamente el almacenamiento de la inteligencia y del conocimiento no se va a dar correctamente. Esto es un llamado, por ejemplo, para los jóvenes que hoy en día están pegados a los celulares, música para dormir, etcétera, que duermen 3 o 4 horas y no alcanzan lo que realmente deberían tener de sueño, pero aún así quieren responder en el colegio. Es imposible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces su capacidad intelectual se va a reducir hasta en un 40%. Entonces hay algo que en nuestro cerebro se llama la amígdala cerebral. En la amígdala cerebral, lo que nosotros estudiamos, ella hace como un barrido durante el sueño precisamente, hace un barrido y empieza a decir, esto me sirve, esto no me sirve. Entonces mira que después de uno estudiar, a veces hay cosas que uno dice, pero es que yo lo estudié porque no me acuerdo. Total. El problema es que cuando yo no tengo un buen sueño, no me acuerdo de más del 80% de las cosas, ¿verdad? Entonces es importante que tengamos en cuenta que el sueño implica, un buen hábito de sueño implica que nuestro conocimiento, las habilidades mentales van a estar conservadas. Si no, vamos a tener problemas con memoria, con conocimiento. Las personas que dicen, se me olvida todo, se me olvida, ¿verdad? Entonces es importante eso. Bueno, doctor, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, pero fue un gusto haberlo tenido acá en Signos Vitales. Gracias, muchísimas gracias. Televidentes, nosotros nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden que aquí nos preocupamos por su salud, por cuidar de ella y abordar temas que también nos sugieren a través del WhatsApp 312-258-5044. Nos vemos la próxima semana aquí en Signos Vitales. Hasta pronto.